Ya describimos antes entonces cuál era la relación entre los genes del ADN o de los cromosomas y la síntesis de proteína y la función de las proteínas en el funcionamiento de la célula como tal. Entonces vamos ahora a los dos procesos que específicamente necesitamos para comprender cómo se sintetizan las proteínas. Habíamos incluso definido el significado de transcripción y de traducción. Volvemos al mismo dibujo que ya pusimos en el video anterior para recordar que la transcripción significaba pasar la información de un lugar a otro usando el mismo lenguaje. La traducción era cambiar el lenguaje, interpretar las cosas que estaban descritas en un lenguaje y pasarlas a otro lenguaje. Eso quiere decir que teníamos el lenguaje del ADN en secuencia de nucleótidos, la pasamos al ARN en secuencia de nucleótidos en la transcripción, y en la traducción pasamos la información del ARN mensajero en su secuencia de nucleótidos a una secuencia de aminoácidos, y para eso usamos un diccionario o código genético que agrupa en codones de tripletes de nucleótidos que codifican para cada aminoácido de una proteína. Entonces, comenzamos con la primera etapa, esa de transcripción. Tiene 3 etapas. Esas 3 etapas son iniciación, alargamiento y terminación. Y en realidad esas 3 etapas del proceso de transcripción estarían relacionadas con 3 partes de un gen, ¿sí? Con la parte del promotor, con la parte del cuerpo del gen y con la señal de terminación. Si nosotros miramos esto en un dibujo secuencial, vamos a ver que necesitamos acá. Recuerdan que en la duplicación teníamos una ADN polimerasa uniendo nucleótidos. Acá tenemos una ARN polimerasa para sintetizar ARN. Para comenzar, siempre hay que identificar un lugar para comenzar, y eso generalmente se llama promotor y está cerca del inicio de cada gen. Ese promotor es una secuencia TATA de tiaminas y adeninas, y que una vez que la polimerasa lo identifica, se puede unir al promotor, y de esa forma se abre la cadena de doble hélice del ADN como para poder comenzar la copia. Recuerden que acá copiamos de un solo lado del ADN, el lado de esa cadena molde está relacionado con la ubicación y el tipo de gen que se tenga que copiar, y que el producto es una sola cadena porque la ARN tiene una sola cadena. El proceso de alargamiento es que esa ARN polimerasa va avanzando sobre la cadena molde del ADN y con la misma dirección de copiado que teníamos en la duplicación del ADN. Solamente que acá las cosas que se aparean son bases complementarias, pero recuerden que en lugar de timina teníamos uracilo en el ARN, o sea que cuando en la duplicación correspondería copiar una timina, se copia un uracilo en el ARN. Una vez que ese ARN que se está copiando tiene más o menos unos 10 nucleótidos de longitud, es como que se separa, se libera de esa cadena de copia y queda como libre para permitirle a la cadena del ADN que se vuelva a enrollar. Entonces, en ese proceso, el ARN queda libre en una punta y unido a la ARN polimerasa en la otra mientras se sigue copiando. ¿Hasta cuándo se sigue copiando? Hasta que encuentra una señal de finalización. Es otra secuencia específica de bases que va a haber en el ADN que dice, bueno, hasta acá es toda la información que copiamos porque se termina la información del gen que queremos copiar al ARN mensajero. Ese ARN estaría listo y en el momento que llega a terminación se separa de la ARN polimerasa, y la ARN polimerasa vuelve entonces al medio para poder intervenir en otra transcripción. Una vez que han entendido cómo era la duplicación del ADN, es muy fácil entender
cómo es la transcripción del ADN a una sola cadena de ARN. Es interesante que ustedes recuerden que todo el ARN se produce por transcripción del ADN, pero que solamente tiene información para codificar para proteínas el ARN mensajero, que es el que pasa desde el núcleo al citoplasma, ¿sí? Antes de seguir, tenemos que nombrar que hay algunas diferencias entre este proceso en las procariotas y en las eucariotas. Esta diferencia principalmente se debe a que en las procariotas recuerdan que no tienen un núcleo separado, pero a su vez los genes, todos los nucleótidos que forman un gen, todos codifican para proteína, ¿sí? Entonces, a veces cuando empieza una transcripción, como que no hay un stop y se va transcribiendo toda la información de síntesis de proteína una atrás de la otra, y como tampoco hay una diferencia de lugar, los ribosomas están en el mismo lugar que se está realizando este proceso, casi que la transcripción y la posterior traducción se realiza en forma casi simultánea. En el caso de las eucariotas, en lugar de que todos los nucleótidos de la secuencia codifiquen para proteínas, hay secuencias de nucleótidos que codifican para proteínas, pero que están cada tanto intercaladas por otras secuencias que no codifican para proteínas. Las secuencias que codifican o los trozos que codifican para proteínas se llaman extrones, y los que no codifican para proteínas se llaman intrones. Entonces, para poder entender mejor por qué es un poco más complicada esa transcripción y esa formación del ARN mensajero, es porque en realidad cuando se realiza la transcripción tal como la describí hace un rato, lo que se copia es toda la secuencia de bases del ADN, o sea, se copian las secuencias totales con sus extrones y intrones. Cuando el destino de esa copia, de esa transcripción, va a ser un ARN mensajero, hay como algunas características de terminación que hay que hacer con esa molécula de ARN para facilitarle, por ejemplo, la salida del núcleo y la individualización y acoplamiento con el ribosoma que va a realizar la traducción. Entonces, dentro de ese proceso de acomodamiento final de la molécula de ARN mensajero, podemos decir que a partir de esa molécula pre-ARN mensajero que tiene todos los pedazos, se le coloca el capuchón y la cola para que pueda entrar y ubicar al ribosoma, y hay un proceso que se llama splicing o ajuste, que en realidad, o empalme, que en realidad es que se cortan todos los intrones que no son necesarios y se empalman los extrones. Entonces el ARN mensajero que sale hacia el citoplasma está como pulido y tiene la información para la síntesis proteica sin esas cosas innecesarias que podrían confundir o no aportarían o confundirían la producción de la proteína para la cual se está codificando. O sea, es un poquito diferente simplemente por ese tipo de cosas que hay entre las secuencias, las que son útiles y las que no son útiles para la producción de proteínas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese ARN mensajero, el núcleo está en el núcleo y va a salir, entonces con la ayuda del capuchón y la cola va a salir como una molécula hacia el citoplasma y necesita unirse a un ribosoma para poder realizar la síntesis de proteína. Entonces, recordemos que el ribosoma es ARN ribosomal, está formando dos segmentos del mismo ribosoma, y que también hay otro ARN que es el ARN de transferencia que está en el citoplasma. La traducción también tiene una etapa de iniciación, una etapa de alargamiento y una etapa de finalización.
Obviamente siempre para iniciar tiene que haber un codón. El codón, recuerden que es el triplete que está en el ARN mensajero. Tiene que haber un codón que señala el comienzo de la síntesis. Una vez que se comienza la síntesis, ese ARN mensajero pasa por entre medio de los dos segmentos del ribosoma y es leída esa información por el ribosoma en forma de tripletes, o sea, va leyendo los codones que están en el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, cuando comienza a leer los codones, la información que pide el ribosoma es al ARN de transferencia, que el ARN de transferencia va a traer el aminoácido correspondiente para el cual codifica el codón, pero con una ubicación en forma opuesta, o sea, va a traer el anticodón para de esa manera poder pegar el aminoácido correspondiente en la secuencia correspondiente. O sea, recuerden siempre que las bases, esas opuestas, son las que llaman una al otro y el codón va a tener de la misma manera un anticodón correspondiente. La individualización de cada aminoácido que va a integrar la proteína final está relacionada con esa posición de codón en el ARN mensajero y el anticodón que está en el aminoácido que trae está en el ARN de transferencia que trae el aminoácido correspondiente. Entonces, de esa manera se individualizan cómo van siguiendo un aminoácido atrás del otro. Una vez que comenzó la síntesis, siempre pasa lo mismo, ¿no es cierto? El ribosoma lee la información del codón, pide al ARN de transferencia, ese viene con el anticodón trayendo el aminoácido correspondiente, libera el aminoácido correspondiente que se une al previo por un enlace peptídico y entonces comienza a formar una cadena que es la cadena de proteínas. Hasta que en un momento se llega otra vez a una secuencia que indica que hay que terminar la síntesis de proteínas. Ustedes ya saben que se las indiqué cuando vimos la presentación de lo que era el código genético, dijimos que había 3 posibilidades de individualizar una secuencia de finalización, mientras que la de iniciación era la síntesis de un aminoácido que a veces permanecía y otras veces no en la proteína final. Pero que una vez que se individualiza el triplete de terminación, la proteína ha quedado finalizada, esa es toda su composición y se libera y se puede desplazar hacia cumplir las funciones específicas que le toca en la célula. Entonces, es muy simple una vez que uno sabe que la transcripción es pasar la información para la síntesis de proteína a los ARN, que el que la lleva la información de la secuencia de aminoácidos es el ARN mensajero, que los otros dos son necesarios porque uno integra los ribosomas y otro es el que trae, mientras por el sistema de codón-anticodón, el aminoácido correspondiente que sigue en la secuencia de la proteína que se quiere formar. Hay tripletes de iniciación, tripletes de finalización y de esa forma entonces tenemos finalizado el proceso de traducción, ¿sí? Esos son los dos procesos que llevan a la síntesis de proteínas y las proteínas llevan al buen funcionamiento de la célula, ya sea porque son enzimas o ya sea porque son funcionales o estructurales. En el video anterior nosotros pusimos una diapositiva en la cual se veían qué tipo de cambios o qué tipo de cosas podían originar una mutación, ¿no es cierto? Puede ser porque se elimine un nucleótido, porque se corra, porque no se lea, porque se dé vuelta, etcétera, etcétera. Esta figura final les muestra que es toda una secuencia de realizar copias y instrucciones exactamente. O sea, para poder llegar a buen término
se tiene que partir de la cadena molde del DNA, hacer una copia en el ARN mensajero que va a quedar esa información lista para ser utilizada en la forma de secuencia de codones, que el ARN de transferencia con sus anticodones tienen que interpretar la secuencia necesaria para formar una proteína, y que esos aminoácidos que traen el ARN de transferencia unidos uno con otro con enlaces peptídicos va a formar hasta una proteína. Entonces, hasta acá llegamos con lo que sea desde el ADN a la síntesis de proteínas.